Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Charles John Uffam Dickens nació el 7 de febrero de 1812. Conocido como Charles Dickens, fue un escritor inglés. Creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida y en el siglo XX críticos y estudiosos lo habían reconocido como un genio literario. Sus novelas y sus cuentos todavía son muy leídos hoy y se adaptan con gran frecuencia al teatro y al cine. Dickens ha sido elogiado por muchos de sus colegas escritores, desde León Tolstoy hasta George Orwell, G.K. Chesterton y Tom Wolfe, por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. Sin embargo, Oscar Wilde, Henry James y Virginia Woolf se quejaron de su falta de profundidad psicológica, su escritura floja y su sentimentalismo. El término dickensiano se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras, como las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos. Falleció el 9 de junio de 1870. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz y Robin, nuestra inteligencia artificial, abordaremos los aspectos más relevantes de la novela Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Historia de dos ciudades, publicada en 1859 por Charles Dickens, se sitúa en los años previos y durante la Revolución Francesa. Esta fue una época de gran agitación política y social, caracterizada por el colapso del antiguo régimen, la lucha entre clases y el terror revolucionario. Sin embargo, la novela no solo refleja los acontecimientos de la Francia revolucionaria, sino también las preocupaciones de la Inglaterra victoriana en la que Dickens escribía.
El siglo XIX fue testigo de profundos cambios en la sociedad británica. La revolución industrial había transformado la economía y generado desigualdades extremas. La creciente brecha entre ricos y pobres, sumada a las malas condiciones laborales y la explotación infantil, preocupaban a Dickens, quien ya había abordado estos temas en novelas como Oliver Twist y Tiempos difíciles. En Historia de dos ciudades, Dickens advierte sobre el peligro de la injusticia social y cómo puede desembocar en violencia, usando la Revolución Francesa como un espejo para su propia sociedad. A nivel literario, la novela se publicó por entregas en la revista All the Year Round, lo que influyó de su estructura y estilo. Dickens usaba capítulos breves y finales impactantes para mantener el interés del lector, una técnica que perfeccionó con el tiempo. Además, su visión de la Revolución Francesa fue moldeada por sus lecturas de historiadores como Thomas Carlyle, cuya obra The French Revolution, a History, tuvo una gran influencia en la novela. El contexto político de la época también jugó un papel importante. En 1859, el Reino Unido estaba en un periodo de relativa estabilidad, pero los ecos de las revoluciones europeas de 1848 aún resonaban. Dickens, preocupado por la posibilidad de que Inglaterra pudiera experimentar un levantamiento similar, usó su novela para explorar las consecuencias del descontento social. Así, Historia de dos ciudades no solo es una narración sobre la Revolución Francesa, sino también una advertencia sobre los peligros de la opresión y la venganza descontrolada. Dickens no justifica la violencia, pero tampoco ignora las causas que la provocan, dejando una reflexión sobre el ciclo de la historia y la necesidad de la justicia sin crueldad. Desde un punto de vista literario, Historia de dos ciudades es una de las novelas más estructuradas y simbólicas de Dickens. Su célebre inicio establece de inmediato el tono dualista que dominará toda la obra. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Esta dualidad se refleja en los contrastes entre Londres y París, el amor y el sacrificio, la justicia y la venganza, así como en la oposición entre sus personajes principales, Charles Darnley y Sidney Carton. El protagonista, Sidney Carton, es uno de los personajes más complejos creados por Dickens, un hombre desilusionado y cínico que encuentra redención a través del sacrificio, convirtiéndose en una figura casi crística. Su famoso monólogo final encapsula su transformación y refuerza el mensaje central de la novela. Es un muchísimo mejor descanso el que voy a buscar del que jamás conocí. En cuanto a su estructura narrativa, la novela utiliza el suspenso de manera magistral. Dickens emplea el foreshadowing, anticipación, para construir tensión, como la imagen de la carreta que avanza inexorable hacia la guillotina, una metáfora del destino ineludible de los personajes atrapados en la vorágine revolucionaria. Críticos como George Orwell y G.K. Chesterton han analizado la novela desde distintas perspectivas. Orwell consideraba que, aunque Historia de dos ciudades no tenía el mismo nivel de desarrollo de personajes que otras obras de Dickens, su mensaje político era potente y atemporal. Chesterton, por su parte, destacó el estilo poético de la novela y su estructura casi teatral,
con escenas que parecen diseñadas para impactar visualmente al lector. En términos de género, la novela combina elementos del melodrama, la novela histórica y la literatura gótica. Su tono sombrío y su ambientación en una época de caos y violencia la acercan a la tradición gótica, con momentos de horror casi macabro, como la imagen de Madame Defarge tejiendo los nombres de sus futuras víctimas. En definitiva, Historia de dos ciudades es una novela que combina magistralmente el drama personal con la épica histórica, construyendo una obra que sigue fascinando a los lectores por su profundidad temática y su impactante desarrollo narrativo. Historia de dos ciudades ha dejado una marca indeleble en la literatura y la cultura popular. Es una de las novelas más vendidas de todos los tiempos, con más de 200 millones de copias, y sigue siendo ampliamente estudiada y adaptada en diversos medios. En el cine, la novela ha inspirado numerosas adaptaciones. Una de las más célebres es la versión de 1935, dirigida por Jack Conway, que captura la intensidad dramática de la obra con una interpretación inolvidable de Ronald Colman como Sidney Carton. También ha habido versiones teatrales, óperas y hasta una adaptación musical en Broadway. Su impacto en la literatura es igualmente profundo. Autores como Victor Hugo en Los Miserables y Charles Kingsley en Westward Ho exploraron temas similares de justicia y sacrificio en tiempos de revolución. En la literatura contemporánea, escritores como Susan Collins han reconocido la influencia de la obra en los Juegos del Hambre, especialmente en la idea del sacrificio como un acto de redención. A nivel filosófico y político, la novela sigue siendo relevante en el análisis de los ciclos de violencia en la historia. La Revolución Francesa, como la presenta Dickens, es un recordatorio de cómo la opresión puede llevar al caos, un tema que se ha repetido en numerosos conflictos desde entonces. Figuras como Nelson Mandela han citado la frase final de Sidney Carton como una inspiración en momentos de lucha y sacrificio. Más allá de su legado en la literatura y la historia, Historia de dos ciudades sigue conmoviendo a los lectores por su exploración de la redención y la esperanza en medio de la desesperación. Su mensaje sobre el poder del sacrificio y la posibilidad de redención personal siguen resonando en un mundo donde la lucha por la justicia sigue vigente. En conclusión, la novela de Dickens no solo ofrece una ventana al pasado, sino que también sigue iluminando nuestro presente, recordándonos que el amor y el sacrificio pueden cambiar la historia, incluso en los tiempos más oscuros. Y ha llegado el momento en el que literatura y música se encuentran. Y para que esto sea posible, contamos, como siempre, con nuestra inteligencia artificial de cabecera, nuestro gran amigo Robbie. Robbie, hoy nos toca una historia de sacrificio y redención en tiempos de revolución. Historias de dos ciudades no es solo una novela épica, también es profundamente trágica. ¿Cómo lograste captar ese tono en la canción? Con dramatismo, Edward. Mucho dramatismo. Guitarras con peso, arreglos orquestales y una estructura que sigue el viaje de Sidney Carton. Quería que la música reflejara ese contraste que define la novela, el caos de la Revolución Francesa contra la calma final del sacrificio. Empezamos con una introducción sombría.
casi cinematográfica, que da paso a versos tensos, donde la ciudad se alza en furia. París se alzaba con furia y rencor, la sangre corría en nombre del honor. Luego el preestribillo introduce el dilema: dos hombres, dos destinos, uno de ellos condenado a desaparecer. Y cuando llega el estribillo, la explosión: dos ciudades, un destino, la justicia y la muerte caminan al mismo ritmo. Es el momento en que la historia alcanza su punto de no retorno. Y luego todo se oscurece aún más. El último acto de Carton es un mayor gesto de grandeza, y en la canción eso se siente en el puente. La orquesta y la guitarra construyen tensión hasta que todo se detiene con esa imagen brutal. Las campanas suenan, el verdugo está ahí, pero en su gesto hay paz al partir. Exacto. Sidney Carton empieza la historia como un hombre perdido, pero la termina con una certeza inquebrantable. Por eso el final de la canción es melancólico, con el piano y las cuerdas apagándose lentamente, como su último pensamiento antes de la guillotina. Y la última frase lo resume todo: era el mejor de los tiempos, también el peor, pero en su último aliento, supo quién fue. Un final digno de una historia como esta. Ahora sí, les dejamos con esta nueva creación de Robbie, Dos ciudades y un destino. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Era el mejor de los tiempos, también el peor. Las calles ardían en sombra y terror. Un hombre dejó su cuna real, buscando en el exilio un nuevo ideal. París se alzaba con furia y rencor. La sangre corría en nombre del honor. Entre la espada y la redención, su vida pendía de una decisión. Dos rostros, un reflejo cruel, un destino que nadie escribió en la piel. Dos ciudades, un destino, la justicia y la muerte caminan al mismo ritmo. Se ha de caer, que sea por amor, pues su sacrificio dará redención. En la penumbra de un juicio final, las sombras dictaban su hora fatal. Él tomó su nombre, su rostro, su cruz, y en el silencio firmó su virtud. Las campanas suenan, el verdugo está ahí, pero en su gesto hay paz al partir. No busca la gloria ni el perdón, solo un último acto de compasión. Ves intenso. Dos ciudades, un destino, la justicia y la muerte caminan al mismo ritmo. Se ha de caer, que sea por amor, pues su sacrificio dará redención. Era el mejor de los tiempos, también el peor, pero en su último aliento supo quién fue.
Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.